hermoso que tú nos has dado de estar en tu presencia y gracias, Señor, por permitirnos reunirnos una vez más, Señor, aquí con el fin de estudiar tu gloriosa palabra. Te presentamos, Señor, este curso de teología que en el día de hoy comenzamos y te pedimos, Señor, que por tu Espíritu tú nos ayudes y tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia. A ti sea la gloria, Padre. Ven, oh Dios, y ayúdame a expresarlo. Manténme fiel a los principios bíblicos y lo que tiene que ver con la teología. Y también, Padre, mis hermanos, que podamos, Señor, aprender y ser muy edificados. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el día de hoy, hermano, pues vamos a comenzar, por la gracia del Señor, este nuevo curso de teología. Y le decía que voy a usar, naturalmente no lo voy a cubrir todo, este libro, Tratado de Teología, del puritano Thomas Watson. Quiero decirle que yo leí este libro en inglés hace muchos años y le doy gracias a Dios que ya lo tenemos en español. También está uno que se llama Los 10 Mandamientos, escrito por Thomas Watson, y también El Padre Nuestro, escrito por él. Son 3 libros, una trilogía y extraordinario. De los puritanos, mi favorito son Thomas Watson y también Richard Baxter, que escribió El Pastor Reformado, y también A Christian Directory, que sería en español un directorio cristiano. Tremendo. Yo les recomiendo, ¿verdad?, a todos los hermanos, ustedes aquí, la iglesia local, el pueblo de Cristo, y también a los hermanos que están mirando este video, a que formen, como lo he dicho en los pocos videos que he presentado, formen en su biblioteca personal el amor a los puritanos, verdaderamente. No hay siglo XVI, XVII en la época. Como digo, entre mis mejores amigos están los muertos, estos hombres, verdaderamente, aparte de la Biblia. Aquellos que dicen, oh, ¿para qué vamos a estudiar? Que tenemos el Espíritu Santo. Yo quiero dirigir una palabra, ¿verdad? Dios no endiosa nuestra ignorancia. Dios nos enseña, nos dice que seamos estudiantes, particularmente del libro de los libros de la Sagrada Escritura. Es importante que nosotros estudiemos, que seamos, y además personas como por ejemplo los puritanos que invirtieron vidas para enseñarnos sobre la adoración, sobre la teología. Yo voy a tomar este legado espiritual de estos hombres de Dios y lo voy a tener a un lado, porque el Espíritu Santo, lo que a veces acontece es, y entre ellos muchos predicadores, que como decía mi abuela, van a un púlpito y hay mucha espuma, nada de chocolate. Y la razón es porque no estudian la palabra y tampoco estudian lo que otros hombres han dicho, los exégesis que han hecho con relación a las Sagradas Escrituras. Se han pelado la pestaña en oración, en súplica, pidiendo a Dios, Señor, abre el texto. Esto es lo que hace Thomas Watson. Y los demás puritanos y otros, usted puede mencionar, ¿verdad? Y por eso verdaderamente es muy loable. Y por ello, la introducción del curso es la importancia de la instrucción. Es el tema. Yo quiero comenzar por ahí. La importancia de ser instruido. Quiero aquí ir con ustedes a Colosenses, en el capítulo 1 de la carta de Pablo a la iglesia de Colosa. Colosenses capítulo 1. Quiero que vean este texto acá. Dice aquí en Colosenses capítulo 1, versículo 23, dice, si en verdad permanecéis, note estas palabras, fundamentados y firmes en la fe.
fundamentados y firmes en la fe. A consecuencia de que estamos fundamentados, sabemos lo que es un fundamento. Nuestra fe, estamos hablando de teología, estamos hablando de doctrina, verdades cardinales de nuestra fe. ¿De dónde nosotros tenemos nuestra doctrina? La doctrina viene, como he dicho varias veces, del dijo Dios sea y es. En otras palabras, todo lo que sale de la boca de Dios, esa es nuestra doctrina. Comienza en la revelación de Dios en el Antiguo Testamento. Los 39 libros que tenemos en el Antiguo Testamento y los 27 libros que tenemos en el Nuevo Testamento. El canon, la regla de fe, las Sagradas Escrituras, 66 libros, escritos por 40 escritores en un periodo de 1600 años. Ellos profetizaron, escribieron, y el Espíritu Santo guardó a estos hombres, a estos santos hombres, como dice Pedro, de dar instrucción a la iglesia, tanto comenzando con el Pentateuco, Moisés, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores, los profetas menores, los 4 evangelios y la 14 carta paulina, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan, Judas, Apocalipsis. En realidad, todo el consejo de Dios. Este es nuestro legado. Piensen, hermano, que Dios, Él hubiese, para darnos instrucción, para que la iglesia crezca, para que la iglesia haga su palabra, Él pudo tomar otro medio. Pero mira qué maravilla, Dios determinó hacerlo por medio de un libro. Por un libro. Solamente dice, por un libro. Y pensar que lo que Dios quiere comunicarle al hombre caído, lo dejó todo registrado por medio de un libro. Todo, como alguien dice, Señor, háblame, háblame, háblame. Abre la Biblia. Abre la Biblia. Y Dios nos habla por medio de la Sagrada Escritura. Todo lo que usted quiera saber, vaya a la Biblia. No esté esperando de que Dios le hable, que Dios va a mandar un ángel, de que Dios le va a hablar por diferentes medios, ¿verdad? Vaya a la Escritura. ¿Por qué? Porque dice aquí que estamos fundamentados y firmes en la verdad. La verdad viene siendo todo lo que nosotros consideramos que es doctrinal. Todo lo doctrinal se considera verdad, la palabra de Dios. Y dice, y sin moveros, en otras palabras, si estamos fundamentados, no seremos movidos. Sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. La esperanza del Evangelio. ¿Cuál es la esperanza del Evangelio? Que si creemos en el Evangelio, tenemos vida eterna, ¿verdad? Y dice, el Evangelio que hemos oído, el cual se predica, mire esto, hermano, qué expresión tan extraordinaria, en toda la creación que está debajo del cielo, de cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Me llama la atención, no sé usted, que dice que el Evangelio se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Entonces, la voz de Dios, la palabra de Dios, es un mensaje global, universal, que está esparcido en todo lugar. Se predica, la palabra del Evangelio se predica debajo del cielo. Entonces dice Pablo, yo, de ese Evangelio que se predica en toda la creación, yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, punto número 1. La responsabilidad del creyente de ser fundamentado en la fe. La responsabilidad del creyente de ser fundamentado en la fe. Aquí lo dice, ¿verdad? Si en verdad
permanecéis fundamentados en la fe. Mira el contexto. Mira el contexto. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Quién? Cristo, en su cuerpo de carne. ¿De qué manera? Por medio de la muerte. ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice, bueno, esto es así si en verdad permanecéis fundamentados en la fe. En otras palabras, la evidencia de que estamos fundamentados en la fe, la evidencia de que somos creyentes, es que buscamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Porque aquí dice que Cristo hizo todo eso en el contexto para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de Él. Él es santo y todos aquellos que le pertenecen tienen que ser presentados sin mancha delante de Él. Aquí en el primer subpunto, voy aquí a 1 de Pedro capítulo 5. 1 de Pedro capítulo 5. Primera de Pedro capítulo 5. Esa obra que Dios ha hecho, ¿verdad?, en nuestras vidas, y nuestra responsabilidad como creyentes de permanecer establecido en la fe. Dios ha hecho su parte, pero somos llamados nosotros a crecer, ¿verdad? Aquí en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 10 dice: mas el Dios de toda gracia, ¿qué hizo Él? Que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione. Mira aquí el proceso. El proceso. Dice, Él mismo, Él comenzó la buena obra, ¿verdad? Él es el Dios de toda gracia. Esa gracia tiene diferentes facetas. ¿Cómo se manifiesta la gracia de Dios? Y note para qué Él manifestó su gracia. Nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Y dice, Él mismo os, número 1, os perfeccione. Os perfeccione. ¿Recuerda ese texto? Aquel que comenzó, ¿recuerda? La buena obra de gracia, Él mismo nos va perfeccionando. Eso de perfeccionar significa ir creciendo en santidad, ir creciendo en ser, apartarnos del pecado. Entre más lejos estamos del pecado, más nos acercamos delante de Él. Uno de los puritanos dijo, este se llama John Owen, oye, ¿verdad? John Owen. Él dijo, esté matando el pecado o el pecado te matará a ti. Be killing sin or sin will be killing you. Tiene sentido. Yo recuerdo que cuando el Señor me salvó a esa edad, a esa tierna edad de 16, 17 años por ahí, escuché a mi pastor decir, y recuerdo que lo escribí en una maquinilla y lo pegué en la Biblia que me regaló. Esto. Este libro te apartará del pecado, o el pecado te apartará de este libro.
¿Tiene sentido esto? Este libro te va a apartar del pecado, la lectura, la meditación, o el pecado te aparta de este libro. Y usted nota que es lo primero que hace un creyente cuando viene con esa tibieza espiritual, deja la palabra y deja la oración. ¿Por qué? Porque el pecado es darle valor, eso es traición, darle valor a algo que no tiene valor más que a Dios. Eso es lo que es el pecado. O sea, en ese momento, el placer del pecado para ti, para uno, tiene más valor que Dios mismo. Entonces dice aquí, número 1, nos perfeccione. Segundo, nos afirme, fortalezca y establezca. 4 cosas el Señor va en pos para hacernos crecer. ¿Por qué necesitamos nosotros ser perfeccionados, afirmados, establecidos y fortalecidos? Si note usted el énfasis constante de las Escrituras, de que seamos enraizados, establecidos, y ese énfasis viene a uno, como dice aquí, habla de que no seamos en Efesios 4:14, dice que no seamos niños fluctuantes. Fluctuantes es lo opuesto a estar fundamentados. Fluctuantes es lo opuesto a estar firme. Que no seamos como niños fluctuantes, llevados por doquier, por cualquier viento de doctrina. Usted lo ve, hermano, no tenemos nosotros que elaborar cómo se encuentra un gran sector de la iglesia en el planeta con ese zigzagueo, porque no hay verdaderamente sentido de dirección, porque no hay instrucción. Y por eso es que antes de hablar de teología tenemos que establecer la base, la importancia de ser instruidos. Es una cosa increíble cómo es que queremos servir a Dios, queremos predicar la palabra, queremos dar consejería o ayudar a otros y no queremos ser instruidos. El Señor mismo instruyó a sus discípulos, ya lo hemos hablado muchísimas veces, lo instruyó por 3 veces. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, si mal no recuerdo, 1 Timoteo 2:2 dice, de hombres fieles, hay 4 generaciones. Hombres fieles, lo que oíste de mí, delante de muchos testigos, esto también encarga a hombres fieles para que instruyan también a otros. 4 generaciones, ¿verdad? Y no tengo con qué escribir. Pablo, hombre fiel, instruye a Timoteo, lo discipula, un hombre fiel, para que Timoteo instruya a otro hombre fiel, y eso va en cadena. El Señor ha usado hombres fieles, y también, como yo digo, a la Loida y a la Eunice en mi vida, santas mujeres que me ayudaron a mí, y eso no ha parado hasta el día de hoy, todavía eso continúa. Mi pastor, hombre fiel, veía en mí cuando joven que yo podía ser un hombre fiel y él invirtió en mi vida. Y ahora todo lo que yo hago en torno al ministerio es con el fin de que el legado que otras personas, para que vosotros también, dice, bueno, mi hermano, yo no soy llamado maestro, pero usted comienza con un discipulado, una persona que usted le comparte a Jesucristo, un amigo en el trabajo o en su casa, que su esposa, que su novio, su novia, lo que sea, la persona una amiga, usted puede tomar
que usted invierte en esa persona y también ser instruido. Mire, estaba leyendo aquí en Génesis. Pase conmigo a Génesis capítulo 49. Este capítulo tiene que ver con el testamento profético de Jacob cuando él estaba en su lecho de muerte. Y él llamó a sus 12 hijos y comenzó a pronunciar palabras delante de cada uno de ellos. Pero note lo que dice él de Rubén. De Rubén, en el versículo 3 y 4. Yo quiero que usted vea esta expresión. Dice Rubén, versículo 3, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. Mire esto, impetuoso como las aguas, no serás principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo mi estrado. Usted conoce la historia, ¿verdad? Hubo ahí, y él le llama impetuoso como las aguas. ¿Entiende, hermano? Las aguas impetuosas no son estables. ¿Entiende el punto? Es lo mismo que decía Efesios 4, las aguas impetuosas, en agitación. Y no le agradó a Jacob eso, ese fondo de ser. Aguas impetuosas. Y le dice, le dicta sentencia. Y así fue, eso se caracterizó. Lo mismo acontece con un creyente impetuoso. No hay estabilidad. No hay estabilidad. Cuando, por ejemplo, déjame ver si encuentro el capítulo. Me parece que está en el libro de Judas, que viene antes de Apocalipsis. Tenía aquí, me gustaría ver este versículo con ustedes, hablando verdaderamente de la inestabilidad. Creo que está, sí, Judas, el antepenúltimo libro de la Biblia. Aquí está hablando de los falsos profetas. Por ejemplo, note usted en el versículo 11, hay de ellos, está hablando de los falsos profetas que introducen sus falsas herejías y son también impetuosos. Y aquí un lenguaje pero fuerte, hermano. Es una palabra fuerte, cortante. Para aquellos que dicen, oye hermano, no podemos juzgar, ¿verdad? Estamos hablando de personas que blasfeman el nombre de Dios, personas que corrompen el Evangelio, personas que se lucran del Evangelio y ellos quieren que verdaderamente uno no diga absolutamente nada, hermano. Mire qué palabra fuerte, mire cómo dice Judas, ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín. ¿Y cuál fue el camino de Caín? Que ofreció una ofrenda que no fue agradable delante de Dios. Y se lanzaron, mire cómo, por el lucro en el error de Balaam. Y perecieron en la contradicción de Coré. Mire que tres ejemplos de gente mala. Caín, el primogénito, que era del maligno, era del diablo, dice la palabra. Balaam, que era un profeta y comenzó bien aparentemente. Y usted ve cuál fue su fin. Miren la descripción que da. Estos son manchas en vuestros agapes. ¿Qué significa manchas en vuestros agapes? Eran fiestas. La fiesta de los agapes era la fiesta, la coinonía que se daba antes de la Santa Cena. Y ellos se introducían como si fuesen creyentes. Es una mancha. Una persona que no tiene el mismo sentir, ¿me entiende? Es una mancha en vuestro agape, en vuestra fiesta. Y le dice que comiendo impúdicamente con vosotros, ahí lo dice, están comiendo, se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua,
llevado de acá para allá por los vientos. ¿Entiendes? Esa inestabilidad que hay. Árboles otoñales, note usted, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Yo creo que se murió una sola vez, 2 veces muertos. Mira la descripción que está dando Judas con relación a los falsos maestros, a los falsos apóstoles, a los falsos ministros. Mira la palabra. Dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Entonces, esas olas del mar. Entonces, cuando son fieras, sacan a veces la basura, el desperdicio, y lo lanzan a la orilla. Así lo describe. Aquí viene. Estrellas errantes. Estrellas errantes. O sea, las estrellas están fijas, ¿no? Y si están errantes, un meteoro que se llama, ¿verdad? Se desprende. Dice, para las cuales está reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas. En otras palabras, ¿para qué son las estrellas? No son para alumbrar. Y aquí dice que estas estrellas están reservadas está reservada eternalmente la oscuridad de las tinieblas para estas estrellas errantes. Y toda estrella finalmente cae a la tierra. O sea, un meteoro finalmente o se desintegra o cae. Y luego continúa, de esto profetizó Enoc, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando no somos creyentes arraigados, fundamentados, establecidos, la palabra dice que vamos a estar zigzagueando, vamos a estar de una forma errante, no vamos del camino. Por eso es la importancia de ser instruido, si mal no recuerdo, creo que está en Segunda de Pedro, déjame ver si está en Segunda de Pedro 3.15, sí, creo que está en Segunda de Pedro 3.15, es que habla de que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Le estoy dando el contexto, ¿verdad? Nos llama y habla y nos dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento. Aquí está, en el versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, el último versículo, el último. Mira el llamado. Una vez más, hermano, el apóstol Pedro está advirtiendo contra la falsedad, contra el error. Y él dice, así, el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Una vez más, la firmeza. Uno puede ser un creyente, ¿verdad? Y ser un creyente zigzagueante. Eres creyente. Usted entiende lo que estoy hablando. Eres un creyente, pero está zigzagueando porque no está arraigado. Entonces dice, para contrarrestar, ser como agua inestable, Rubén, que hablé de Génesis, para evitar ser como niños inestables, arrastrados por cualquier cosa. Y usted lo puede ver. Usted lo nota, hermano, como creyentes, teniendo la Biblia, cada vez viene una nueva moda, algo nuevo. Vienen y se van en pos.
viene un falso profeta, dice algo, un disparate. El hecho de que haya una gran multitud siguiéndolo, ellos van a las Sagradas Escrituras, escudriñan sus páginas, van a orar al Señor para que el Señor les muestre, para contrarrestar esa falsa enseñanza, sino que lo ven. Ustedes, por ejemplo, yo estaba mirando los otros días en mi página y a un falso apóstol, creo que le dieron 56,000 likes de un disparate que dijo, ¿verdad? Dijeron like. Es de un gran disparate teológico, un gran disparate que no tiene fundamento bíblico. Creo que fue Cash Luna, si mal no recuerdo. Y la basta. Entonces, estos creyentes, entre comillas, leen eso y no tienen suficiente discernimiento para saber que eso es vil, que eso no es precioso. No saben qué sacar, no hay discernimiento. Porque no tiene, como dice el libro de Proverbios en el capítulo 2, ¿verdad? Hijo mío, oye la instrucción de tu padre, para que no oye. Entonces, usted nota que habla de que el necio desprecia la sabiduría, la enseñanza. Y constantemente vemos que Dios nos presenta los dos caminos. En el curso de consejería lo hablamos, ¿verdad? Hablamos de que está el consejo de Dios y está el consejo del maligno. ¿Ah? La primera expresión de Dios en Génesis, ¿cuál es? Y dijo Dios. Me encanta eso. Esto es lo que hay, el eterno, el poderoso. Esto es, dijo Dios. ¿Y cuál fue la antítesis o lo opuesto? Con que ha dicho Dios, Génesis 3:1. El diablo dijo, con que ha dicho Dios. Ahí viene la corrupción del consejo divino, arrojando duda a lo que Dios ha dicho. Entonces ahí estaba, una vez más, la instrucción de Dios a Adán y Eva y la instrucción del diablo. Y ahí viene y se toma. Y a veces las cosas no son así tan, por ejemplo, lo malo y lo bueno. A veces está lo bueno y lo bueno viene en la mixtura. Se coge aquello que es precioso, que es santo, y se mezcla con otras cosas y se corrompe como la levadura que leuda toda la masa. Y por eso nos dice que lo limpiemos de toda la levadura. Entonces, nuestra lucha, amados hermanos, es constantemente, tiene que ver con nuestro discernimiento, como dice la palabra. La palabra dice en el libro de Hebreos, usted ha leído ese pasaje que dice, no le puedo dar a ustedes, no le puedo dar la carne, porque todavía porque la carne o la vianda, o podemos decirlo, vamos a ponerlo de gana, la teología bíblica, los grandes temas teológicos, verdaderamente, no son para los niños. En otras palabras, la teología comienza desde el momento que usted es creyente, ya hay teología. Porque ¿de qué habla el pastor? El pastor habla temas teológicos. La gente cree que teología es algo la ignorancia, yo no entiendo. ¿Qué es teología? La teología se define como la ciencia de Dios. No es lo que el hombre dice, no es como algunos libros de teología, no es lo que el hombre dice acerca de Dios, es lo que Dios dice acerca de sí mismo y cómo a él le ha placido revelarse a sus criaturas caídas por medio de su palabra. Eso es teología. Lo que Dios ha dicho, todo lo que Dios ha dicho. Entonces lo que hace, por ejemplo, es un teólogo, y en ese sentido todo, es que toman los grandes temas de la teología y lo hacen en una forma sistematizada. Por ejemplo, en este libro, para darle el ejemplo, ¿verdad? En este tratado de teología, usted puede notar aquí, él toma, por ejemplo, aquí se toman los atributos de Dios. ¿Qué dice Dios sobre
el ser de Dios, el conocimiento de Dios, la eternidad de Dios, la inmutabilidad de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, la santidad de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la verdad de Dios, la unidad de Dios, la Trinidad, la creación, la providencia. Esto es carne, esto es tejido, esto es nervio. Esto es fundamental, hermano. Esto es, nos está hablando de quién es Dios. Y yo voy a decir, oh, no, yo no necesito teología. Oye, ¿qué disparate más grande una persona que diga algo así? Y usted lo oye, verdaderamente, ¿verdad? No estamos hablando verdaderamente, porque esto es parte de la rama de la teología sistemática que se toma, ¿verdad? Como yo lo he dicho, ¿verdad? Una persona, por ejemplo, que está aspirando al ministerio, estoy hablando en el sentido pastoral, digamos. Yo siempre le digo, no estoy de psicología, usted no necesita psicología. Oh, pero hermano, estos son argumentos, argumentos con otro conciervo. Oh, pero hermano, que el mundo ha cambiado, usted sabe, hay muchos problemas en la iglesia, entonces usted sabe, hermano, que hay problemas que tienen, hay personas que vienen con depresión, hay personas que vienen que son esquizofrénicos, hay personas que vienen que la menopausia, o que detengas un momento. Esos problemas en los tiempos de Moisés, aquí está mi pregunta, en los tiempos de Moisés, de Elías, del otro, en los tiempos de Pablo, en los tiempos no existían esos problemas. Contéstenme. ¿Y cómo ellos confrontaron a esa situación? ¿Usted me sigue? No existía Sigmund Freud. Sigmund Freud es un enemigo de la cruz. Sigmund Freud, Rollo May, Skinner y el resto de la tribu despistada no conocían a Dios. Son hombres que no conocen a Dios. Y me van a decir a mí que estos hombres que no conocen las Escrituras, no conocen al Dios de la Biblia, me va a decir a mí cómo yo voy a vivir mi vida cuando ellos mismos, aún Sigmund Freud era un adicto a la heroína. En su misma biografía lo dice. Dice, yo soy un judío despiadado. Entonces yo voy a ir ahora, o sea, usted tiene el derecho, usted quiere estudiar psicología y demás. Y yo digo de esta manera. Usted me puede decir a mí que estudió psicología y que es un psicólogo. Está bien, usted estudió antes de ser creyente, yo respeto eso. Usted es un psicólogo, yo respeto, ese es su trabajo. Pero no me diga a mí que usted es un psicólogo cristiano. Porque esos son dos polos opuestos. Porque lo que yo necesito como hijo de Dios, como siervo de Dios, como sierva de Dios, si estoy en el ministerio evangelístico, si estoy en el ministerio, si soy un misionero, una misionera, si soy un pastor, un diácono, ¿qué necesito para poder funcionar? Yo necesito empaparme, como dice Pablo, de todo el consejo de Dios. Ahora, usted puede decir, usted quiere leer un poco de psicología para aprender ciertas cosas, diferentes temas, por ejemplo, si quiere estudiar un poco desde el punto de vista psicológico lo que es la depresión, pero no use, el punto mío es no use, vamos por esta manera, no use la espada de Goliat para pelear la batalla de Jehová. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo? ¿Usted recuerda a David que quería pelear y quería ponerle las armaduras? ¿Y cómo fue? ¿Quién le dio la victoria? Cogió 5 piedras. El número de la gracia, ¿no? Sí. ¿Y cuántas piedras necesitó? No David, Dios, ¿cuántas piedras necesitó? Tomó una sola piedra. Y no fue la puntería de David, era que Dios, el Espíritu de Dios vino sobre él.
Y si el Señor dio, y si el Señor, vamos a tomar a Goliat como una figura de todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Dios. ¿Qué necesitamos? He aquí pongo en Sión, Isaías 28 y 16, un fundamento, una piedra. El que creía no será avergonzado. Lo que dice, nuestro fundamento, nuestra piedra, el arsenal que tenemos en los recursos de la gracia. Y para mí personalmente es ser un ministro incrédulo, que tú vas a querer, que tú vas a ayudar a alguien usando psicología cuando tiene la palabra de Dios, cuando eso es lo que necesita. Y cuando Dios dice que Él honra su palabra sobre todas las cosas. Yo honro mi palabra. Y aquí mi palabra no saldrá vacía, sino que hará aquello. Aquello. En otras palabras, ¿qué era el aquello? La onda. ¿Qué era el aquello? Estaban todos esos soldados con Goliat y demás. El aquello. La meta es solamente matar a este incircunciso. Y la victoria está en matarlo y cortarle la cabeza. Entonces, lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios, tenemos aquí miles de piedras o de misiles para nosotros. ¿Entienden lo que estoy hablando? En nuestro ministerio es lanzando piedra, lanzando piedra, el arsenal de Dios para nosotros, lo tenemos todo. Lo tenemos todo en Él. Él nos ha dado todo. Todo el consejo de Dios, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo es que Dios instruye a su pueblo? ¿De qué manera Dios instruye? Nos enseña la importancia de la instrucción. En Efesios 4:7 dice que habla de que nos ha dado esos dones. Efesios 4:7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Fue dada la gracia. ¿Cuándo recibimos la gracia? Cuando recibimos a Jesucristo, cuando recibimos la salvación. Ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Yo quiero desempacar este texto, ¿verdad? Desempacarlo. Cristo es el don, ¿verdad? Con D mayúscula. Y cuando recibimos, ya Dios nos ha dado a Cristo como el don. Y con el don vienen los dones. ¿Me sigue? Lo más importante que hemos recibido el don. Y a recibir a Jesucristo, el don, ¿no? A la medida del don de Cristo. O podemos decirlo, el don quien es Cristo. ¿Entiendes? El don quien es Cristo. Se ve de esa manera. Y también el don que contiene todos los dones, porque en él habita la pleroma, la plenitud de Dios está en él, todos los dones están en él. Recuerden. Y miren la manera que el Espíritu Santo dirige al apóstol Pablo para desempacar esta gran verdad. Y él dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Llevó cautiva. ¿Qué cautividad llevó Cristo cautiva? O sea, lo que nos tenía cautivados a nosotros era el pecado, ¿verdad? Cautivo del pecado. Y Él, en virtud de su encarnación, de su muerte, sepultura, resurrección, su expiación, su derramamiento de sangre, Él llevó cautiva la cautividad. Dice, por ejemplo, en Colosenses hay un texto que dice que cuando Cristo murió, hay una expresión que dice, yo no sé si usted lo ha leído, dice que Él clavó en la cruz el acta de los decretos que había en contra de nosotros. Quiero desempacar un poquito esa palabra acta de los decretos, porque yo creo que usted entienda lo que significa. Lo que está hablando el apóstol Pablo era lo siguiente. Cuando una persona estaba cautiva en una prisión,
en cualquier parte del Imperio Romano, ellos ponían el porqué, en inglés dicen the rap sheet, o sea, todos los crímenes que ha cometido alguien, aquí en América dicen, what is the rap sheet? Le dicen, que había una mujer que hizo esto, que hizo lo otro. La carga, lo que está en contra de ti. Entonces dice que cuando Cristo murió, esa parte, actas de los decretos, era que en cada prisión había un acta de los decretos, en una tablita, era la acta de los decretos, y ahí escribían por qué ese prisionero está ahí. Robó. Por ejemplo, vamos a decir Barrabás, ¿por qué estaba el acta de los decretos? Cometió autodelito. Una sedición contra el gobierno, un motín. Entonces, ¿qué dice? Que cuando Cristo murió, Él tomó las acusaciones, ¿están entendiendo? El acta que había en contra de nosotros, el acta de los decretos que había en contra de nosotros, y que Él, mire esto, los romanos estaban martillando, y Él también estaba martillando. Estaba martillando también el acta de los decretos. Ok, ahora, dice entonces, y esto que subió, hablando de Cristo, Efesios 4:9, ¿qué es sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Note usted, Él se vació para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Y ahora Él lo llena todo. Y mire lo que Él ahora hace. Ahora, como Él conquistó la muerte, el diablo, el pecado, todos sus enemigos. Ahora Él viene como esos conquistadores de los tiempos bíblicos. Ellos venían, ¿saben lo que hacían ellos? Ellos traían el botín de guerra. Venía los generales, aquellos que peleaban y venían en sus caballos y venían con el botín de guerra. Ellos tomaban los caballos, a veces tomaban hasta las mujeres de sus enemigos. A los hombres los mataban todos, pero tomaban a las mujeres prisioneras y traían a todo el botín de guerra. Entonces el comandante lo que hacía era que él tomaba el despojo y lo repartía contra aquellos soldados que lograron la victoria. Entonces ahora esta es la imagen. Entonces ahora viene él, ahora conquistó, ahora él viene y da el botín de guerra. Viene siendo esos 5 dones, ¿verdad? Lo que yo llamo el ministerio de la mano. Pero yo tomo el don pastor maestro y lo pongo junto porque creo que es más bíblico. Cuando dice pastor, hay que poner pastor raya maestro, porque todo pastor tiene que ser maestro. Si alguien dice que es pastor y no enseña, no es pastor. Y punto. Si alguien dice a mí, si alguien dice a usted que es pastor, hermano, es pastor, pero nunca se lo enseña, eso no es pastor. Porque si no enseña, ¿cómo va a alimentar a la iglesia? Y para poder alimentar a la iglesia, tiene que instruir. Es lo que estamos hablando, la importancia de instruir. Y el primero que tiene que estar instruido, enseñado, es aquel que es los pastores, los ancianos, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Dice aquí que, y él mismo constituyó a unos apóstoles, primeramente. Apóstoles, ¿no? Eso es lo primero. Los enviados. Apóstoles. Segundo, profetas. Tercero, evangelistas. Cuarto, pastores. Y quinto, maestros. No sé si usted capta lo que dice el versículo 2, el don de Cristo. Usted ve la palabra el don de Cristo, que está aquí en singular, don de Cristo. El don de Cristo ahora está aquí manifestado en una pluralidad, dando esos ministerios. ¿Usted entiende, hermano? Es don de Cristo, no es mi don. ¿Entiende eso? Usted puede decir, ay, pero esa persona tiene ese don de esto y de lo otro.
¿Sabe algo, hermano? Que eso es la gracia de Dios en esa persona. Es el don de Cristo. Operando en la vida suya y en la vida mía para la gloria de Dios. Es Cristo. Ahora, vamos a probar si es así. Primeramente, ¿fue Cristo el apóstol? Vamos a probarlo. Hebreos 3 dice, 3 del 1 al 2 dice, considerar al apóstol y sumo sacerdote. Entonces, Cristo es el apóstol. Segundo, ¿es Cristo el profeta? ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 18? De vuestros hermanos yo levantaré, Dios levantará un profeta, y todo aquel que no escuche a ese profeta será raído del pueblo. Cristo es el profeta. Tercero, ¿es Cristo el evangelista? ¿Para qué fue que vino? ¿Cuán hermosos son los pies? Isaías 52:8. Entonces, Cristo es el evangelista. ¿Es Cristo el maestro? ¿Cuál es el título favorito de él? Rabí, maestro. ¿Recuerda? Y ¿es Cristo el pastor? Yo soy el buen pastor. Entonces, no sé si ustedes ya entienden. Cristo tiene esos cinco dones ministeriales, y esos 5 dones ministeriales el Señor lo delegó a la iglesia. Ahora, hay un debate en el cristianismo moderno, ¿verdad? El debate es que algunos dicen que ya no hay apóstoles ni hay profetas, ¿verdad? Es el debate que hay, ¿verdad? Entonces, aquí yo podía darle mi postura, pero no voy a tomar el tiempo. Pero brevemente, yo sé que hay corrupción particularmente en esos 2 dones, profetas y maestros. Algunos dicen que Efesios dice que el fundamento, que ya no se puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto. Entonces habla fundamentado en el fundamento de los apóstoles, de los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles del Nuevo Testamento. Y que por ende no necesitamos una revelación nueva porque ya ha estado fundamentada. No necesitamos. Pero lo que pasa es que si a veces se quiere tomar la palabra, por ejemplo, profeta, como uno que está siempre profetizando, ¿verdad? Profetizando, va todo el mundo profetizando. ¿Esto es lo que significa profetizar? ¿Recuerda dónde aparece la primera vez la palabra profeta? Lo dije el domingo pasado. ¿Dónde aparece? En Génesis capítulo 18. Ahí habla de que Abraham es un profeta. Y la pregunta es, ¿dónde está la profecía de Abraham? ¿Usted ha visto la profecía de Abraham? No hay profecía. Entonces, la idea errada de que se cree que un profeta siempre está profetizando, no es así. Es un vocero. Entonces, en un sentido, la iglesia de Cristo es una voz profética porque está proclamando la palabra de Dios. Ahora mismo yo estoy hablando en términos proféticos porque estoy proclamando la palabra de Dios. Yo no me llamo un profeta, ni creo que es un profeta, ¿verdad? Pero el asunto es poner las cosas en su debido orden. Apóstoles. Buscamos la etimología de la palabra, el origen de la palabra. ¿De dónde viene la palabra apóstol? La palabra apóstol significa aquellos que son enviados. Ok, vamos a ver si tiene sentido. El Padre envía al Hijo. Considerad, Hebreos 3:1, consideren al apóstol. Consideren al enviado del Padre. ¿Y qué dijo Cristo? Como el Padre me envió, así yo os envío. Por eso fueron llamados primero discípulos y luego fueron llamados apóstoles. Entonces, la iglesia tiene una misión profética y apostólica. ¿Verdad? Profética y apostólica. De proféticamente hablar la palabra de Dios y apostólica en su llamado de predicar
el evangelio a toda criatura o en sus misiones a las naciones. Misiones domésticas, que hemos de hablar en la segunda clase, evangelísticamente, o misiones cuando son cruzando fronteras, que hemos hablado de la diferencia. El curso que dimos, que acabamos de terminar, el curso de misionología de misiones, yo espero que eso te clave esa palabra y que esté ardiendo en el corazón, en nuestros corazones, y que también hemos de ver la otra parte, que hemos de hablar de las misiones ahora, doméstico, evangelización. Ok, ahora, voy a dejar eso ahí para ir acá. En Jeremías 23, 29, ¿qué es lo que le da, verdad? ¿Qué es lo que le da la estabilidad a los creyentes? La estabilidad de los creyentes viene por medio de la instrucción. Regresando aquí, reiterando lo mismo en Efesios. Dice Efesios 4. Efesios 4 dice, ¿verdad?, que Él dio estos dones. Estos dones Dios los dio. Note cómo dice. A fin, con el propósito de. Dios tiene una meta, hermano. Entonces, cuando un creyente no quiere recibir instrucción, ese creyente está pecando. Ese creyente está pecando porque no está recibiendo instrucción. No quiere aprender. Porque aquí dice que el Señor dio esos dones. Él dio esos dones, esto que te menciona acá. Y Él tiene una meta que los pastores, los maestros, etcétera, dice, ¿con qué fin? Míralo aquí, hermano. A fin de perfeccionar. Recuerdo que lo habíamos leído anteriormente en Colosenses 1:23 y en 1 de Pedro 5:10. Perfeccionar. Entiende lo que es la palabra perfeccionar. No significa perfecto en el sentido de perfección moral o espiritual. Perfeccionar. Yo quiero estar seguro, hermano, déjame decirle algo. Cuando yo estoy hablando, o alguien si yo digo hago un término, usted no lo entiende, hermano, usted no va a aprender si usted no levanta la mano y me dice, yo no quiero dar palabras al aire. Digo, perfeccionar, yo quiero entender eso, está ahí, eso es vital que yo entienda eso. En otras palabras, Dios pone esos dones, da esos dones a la iglesia, ¿verdad? Es el trabajo de estos hombres, ¿verdad? Constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es el trabajo de ellos. ¿Cuál es el trabajo? Bueno, el pastor pastorea, evangelista, ¿verdad? El apóstol va en misiones y el profeta es uno que habla de parte de Dios. Ahí están los ministerios. Ese es su trabajo. Ahora, y los demás se quedan sentados cantando "Me voy con él hasta que Cristo venga". Los demás, la iglesia, el resto de los santos, son llamados a ser perfeccionados. Ya estos hombres fueron perfeccionados porque primeramente eran miembros de una iglesia. ¿Está entendiendo? Ellos estaban sentados y el Señor dijo, apártame a Saulo y a Bernabé. Y apártame a este otro. Apártame a este para que sea misionero, misionera. Apártame a este que va a ser evangelista. Apártame a este que va a ser pastor, maestro. El Señor lo equipa, lo prepara. Pero tiene que ser instruido. Amén. Amén. Tiene que ser instruido. Si no son instruidos, no pueden hacer nada. Por eso es que tenemos la carnicería. Amén. Personas que están disque pastoreando y no hay palabra, no hay rema, no hay revelación de la palabra. No hay absolutamente nada, un entretenimiento, un show. Un día como hoy. Un montón de drama, la vida dolorosa, y para acá, y un montón de cosas. Y lo que menos hay ahí es que Dios sea glorificado en la muerte de Jesucristo.
la muerte de Jesucristo. Por eso la iglesia del cuerpo de Cristo no sigue ninguna de esas tradiciones, ¿verdad? De Semana Santa, del otro, porque en toda predicación está el evangelio, como digo, ¿verdad? Y no queremos ser como Vicente, donde va la gente, Raimundo y Pitirimundo. Ahora, note usted, los santos, ¿qué van a hacer los santos? Quiero entender la palabra perfeccionar. Yo quiero entender esto, yo quiero que usted la capte, que usted sepa lo que es. Amén. Le voy a dar esta metáfora, dos escrituras. De memoria ahora no la tengo, pero la voy a aludir a ella. Usted recuerda en un incidente que los discípulos dicen que estaban a la orilla de la playa enmendando sus redes. Esa palabra enmendar es la palabra que está aquí en Efesios 4. Perfeccionar. ¿Qué significa enmendar? Aleluya. ¿Qué significa enmendar? En otras palabras, ellos son pescadores. Ellos saben que esa red, la iglesia es esa red. ¿Está entendiendo? Entonces, si ellos lanzan la red con un montón de agujeros, los peces se van. No cumple el propósito de una red. Amén. Es lanzarla y que sea efectiva. ¿Está entendiendo? Entonces, la iglesia tiene muchas imperfecciones y esos ministerios lo perfeccionan. Está enmendando, ahora mismo nos estamos enmendando con la palabra, nos estamos ayudando mutuamente. Nos estamos ayudando, no estamos ahora mismo el propósito de la palabra. Y cuando prediquemos dentro de 1 hora y media, perdón, todo es con el fin de discipular, todo con el fin de ser equipado para servir. Amén. Es para servir, los sermones es para servir, no es para sentarse y comer. Los sermones, la palabra, el discipulado, la enseñanza, es con el fin de ser perfeccionado. Y ahora voy a servir. Ahora, hubiese sido inútil, ¿verdad? Ellos cogen la red, perfeccionarla, y esa red decorarla, y los peces ahí brincando, y con hambre, y el mar lleno de peces ahí. Y, oye, pero ¿qué pasa? Ustedes no son pescadores, pero ¿qué vagancia es esa? Cogen esa red y lánzala, y llenen eso de peces. ¿Recuerda con la pesca milagrosa llamada? Que el Señor dijo, bueno, boca mar adentro. Mira, allí lo van a encontrar. Allí lo van a encontrar. Yo digo que el Señor el Señor en su omnisciencia le envió una señal a todos esos peces en un segundo. Vengan aquí a este rinconcito que ustedes van a ser parte de esta pesca milagrosa. Lo digo yo del Creador vuestro, por la palabra de mi poder. Y cuando lanzaron la red, dice que se hundían porque eran tantos. ¿Por qué? Porque la red, ¿me está entendiendo, hermano? Cuando somos perfeccionados, el fin de ser instruido, creo que estamos hablando en la primera clase de teología, el fin de ser instruido de esta doctrina cardinal, lo que estamos hablando, el fin es de ser perfeccionados, de ser ayudados para ser eficientes en nuestro trabajo. Cuando yo trabajaba secularmente, yo trabajaba en una compañía eléctrica por 35 años, ¿ok? Y cada 2 meses teníamos una reunión, un staff meeting, y era un asunto de evaluar el trabajo, mi departamento. Y nos reuníamos, creo que éramos como, el departamento mío era pequeño, eran muchas subdivisiones. Creo que éramos como 14, y habían 2 supervisores, a veces venían managers, y nos reuníamos así en un salón así. Y venían con diagramas, nos daban workshop, nos daban estudios. Nos hacían las leyes, que se va a romper la calle, que esto, que lo otro, que teníamos que estar conscientes de lo que está pasando, porque somos empleados y queremos ser eficientes. Entonces, ¿cuánto más en cuanto al evangelio, en cuanto a la predicación del evangelio? Personas quieren predicar, lo que le diga a la mente, quieren predicar, o quieren ir en misiones y no quieren estudiar un dialecto, por ejemplo, pudiendo estudiarlo. No quieren estudiar la geografía de un país donde va. Digamos que usted va a una nación extranjera. Usted no va a estudiar la topografía. Usted no se va a poner a estudiar ese país. Usted simplemente se va a ir, no va a querer saber la cultura, qué comen, cómo se visten.
Pues tú quieres ganar a esa gente. ¿Entiendes, hermano? Eso es parte, y para eso uno tiene que ser instruido. Y dice aquí, de perfeccionar a los santos, mire para qué, para la obra del ministerio. Esto está tácito. Los creyentes son llamados a hacer la obra del ministerio, no los pastores. Aleluya. No son los pastores los que son llamados. Los pastores preparan a los santos. ¿Ok? Los pastores preparan a los santos. Aleluya. Es el trabajo. Ahora, como hemos dicho, y como hablaba el hermano Elmer, ¿verdad? Los pastores tienen que dar el ejemplo. Hermano, tenemos que ganar a la gente para Cristo. Hay que predicar en la calle. Y los pastores están en la oficina. Dame el ejemplo. ¿Cómo se predica? Enséñame. Ponte a predicar tú. ¿Verdad? Amén. Por eso le digo a ustedes, ¿verdad? Que esto no fue que yo aprendí, ¿verdad? Cosas que yo les comparto con ustedes. Testimonios que yo les doy. No fue que yo lo leí en un libro, fue que mi pastor me enseñó. Él me sacaba desde muchacho. Yo lo miraba a él, la pasión que tenía. Se iba a la calle. A veces llegábamos y él estaba solo en la esquina de la iglesia predicando solo. Él había dado el anuncio y él sacaba con su megáfono. Un megáfono, ¿verdad? Y él estaba al contratado. A veces los hermanos habían llegado, lo que sea. A veces sacábamos, todas las bancas de la iglesia y las sacábamos afuera en la esquina. La persona se sentaba. ¿Verdad? Ahí se convirtió en un bodeguero que ahora es un misionero. Y ha hecho una obra bellísima en Montecristi, República Dominicana. Que nos prestaba la electricidad en su bodega. Él nos la prestaba y nos íbamos y ponía el cable y ahí. Y él oyendo la palabra se convirtió, todavía está en el Señor. Eso hacen ya como 25 años. ¿Entiendes, hermano? Entonces, dice, para la obra del ministerio, en otras palabras, esto es el trabajo pastoral. El trabajo pastoral es capacitar la obra. El trabajo mío como pastor es capacitar a la Grey con la colaboración de los demás para que los hermanos hagan la obra del ministerio. Yo no quiero en el día del juicio, y cada uno vamos a estar delante del Señor. Yo no quiero, ¿verdad? Cuando el Señor me llame a cuenta a mí y me dice, mi hijo Juan, pasa por aquí. Llegó el día del juicio, no para condenación. Y me dice, ¿y qué hiciste con el talento que te di? Y los sermones que predicaste, déjame. Eso va a estar en mi mente, porque puedo tener un cuerpo resucitado. Yo no tengo que sacar notas, mi libreta, eso está todo ahí, en mi mente. Todos los sermones que yo prediqué. Y me decía, ¿te acuerdas? Ahí ese sermón y los creyentes. Y le voy a preguntar, ¿y qué hicieron con los sermones que le predicó mi hijo Juan? Él estuvo predicando 20 años. ¿Qué pasó? Y no le predicó que ustedes son los santos que les preparan para la obra del ministerio. ¿Y cuántos cursos le preparó? ¿Y cuánta enseñanza le dio? ¿Y qué hicieron con todo eso? Hermano, es para uno temblar delante de Dios. Porque en un momento dado vamos a morir y vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Verdad? Yo oía esto de mi pastor y yo temblaba delante de la presencia de Dios. Yo dije, yo no voy a estar sentado en el banco. No. Enséñeme, instrúyame. No, yo no quiero. Yo quiero verdaderamente seguir a Dios. Y para eso somos llamados, hermano. Y dice, a fin de que no, dice para la edificación del cuerpo de Cristo. En otras palabras, aquí vienen dos cosas. Mire esto. Esos 5 ministerios perfeccionan a los santos para la obra del ministerio. Y los hermanos que tienen el ministerio hacen la obra. ¿Y cuál es la obra? Los santos se perfeccionan. Usted con su don me perfecciona a mí. Me perfecciona a mí, me ayuda. Note que la palabra dice aquí para la edificación del cuerpo. La obra del ministerio para la edificación del cuerpo. Mire la secuencia. Estos 5 ministerios capacitan a la iglesia, a los hermanos. Ellos hacen la obra del ministerio. ¿Cuál es la obra del ministerio? La obra principal de una iglesia es evangelización y edificación. Esa es la obra de la iglesia. Todo lo que no entra ahí es perder tiempo. Escúchelo bien, porque se lo voy a recordar a usted.
Amén. Usted va a hacer algo y le va a preguntar, ¿cómo eso redunda para edificar a la iglesia o cómo eso redunda para que la gente sea salva? Oh, hermano, voy a ir para allá, entonces voy a ir allí, que me voy a tomar el café y lo que sea, voy a comer y ¿qué me hicieron? O sea, eso estuvo glorioso, sí, pero ¿qué pasó? Dígame, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo el Señor fue glorificado? ¿Cómo el Señor fue exaltado? Entonces, dice aquí, mira hasta cuándo esta labor de ser instruido, de ser enseñado, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Mire la meta, hermano. La meta no es ser como el pastorcito que le está pastoreando a usted o el maestrito con M minúscula y con P minúscula. La meta es el estándar que Dios nos ha dado, es su Hijo, es el modelo. Amén. Es el modelo, el dechado es Él. Entonces dice aquí, del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto. Cristo, la cabeza, es perfecta. Amén. Y Él no quiere un cuerpo imperfecto. Nosotros tenemos que ser perfectos, ser santo. Anda delante de mí, ser perfecto. Dios lo dijo a Abraham. Dice aquí, un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Mire la meta que se busca. ¿Y para qué? Lo dijimos en la introducción de la clase. Para que no seamos niños fluctuantes, ¿de acuerdo? Las aguas, amén. Citamos Génesis 49:4, Judas versículo 13, hablamos de ser zigzagueante, estrellas errantes, nubes sin agua. Todo esto son metáforas de algo que es inestable. Estas son características de los apóstatas, de los falsos profetas de los últimos días. Entonces dice aquí, dice, llevado por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino que no seamos así. En otras palabras, ten en cuenta, la palabra estratagema significa ponerle trampa a un animal. Esa palabra estratagema era cuando, por ejemplo, un cazador le pone una trampa. Le pone la carne, ¿verdad? Y le pone, por ejemplo, usted ve en esos documentales, ¿verdad? Quieren atrapar a un león, no quieren matarlo, quieren atrapar para llevarlo para un zoológico. ¿Y qué hacen? Cogen un animal, lo matan, lo cortan para que él pueda olfatear la sangre y lo meten en una jaula. Y cuando el león entra, la puerta se cierra. Es una estratagema, una trampa. Te ponen algo apetecible, algo que parece que está bueno, como la falsa doctrina. Aleluya. La falsa doctrina, eso es por eso que la gente se engaña. La estratagema para de sufrir, confiésalo, decrétalo, y todas estas sandeces que el pueblo de Dios está infectado, el corazón está infectado por todo el planeta. ¿Por qué? Porque no reciben instrucción. Ahora, mire esto aquí en el Salmo, llegando a esto último, el Salmo 128. Me acompañen, por favor. Ya usted puede ver en esta introducción, a este curso, ¿verdad?, sobre verdad, que lo primero es mirar la importancia de la instrucción, la importancia de la rama de la teología, ¿verdad?, de la teología. En el Salmo 128, versículo 50, déjame ver algo. No, perdón, me parece que lo tomé. Disculpe, hermano, parece que tomé el versículo. Oh, no, perdón. Disculpa. Es Jeremías 23:29.
que habla de la palabra como un martillo. ¿Para qué sirve un martillo? ¿Para qué sirve un martillo? Un martillo, usted saca un clavo y martilla o introduce un clavo. ¿Entienden? En otras palabras, el Señor usa su palabra y Él toma sus clavos y Él coge y Él quiere martillar sus verdades que se queden pegadas, adheridas. Como cuando uno pega una tabla o algo, le mete clavo y lo quiere que tenga establecimiento. Es una manera de ver lo que es un martillo. Un martillo también saca aquello que está mal. Si por ejemplo está lo que está mal ubicado, se saca. Por ejemplo, un carpintero ve una casa y hay una viga o una tabla y ve que los clavos están oxidados, están viejos y se está cayendo. ¿Entiendes? Entonces viene y saca eso y luego viene y coge clavos nuevos y un pedazo de madera nueva y establece esa pared. ¿Me está entendiendo? Un martillo, como dice, no es mi palabra. Ahí dice, como martillo que quebranta la peña. Y esa es la palabra de Dios es comparada, ¿verdad? Como un martillo. La palabra de Dios es comparada como miel que destila del panal. La palabra de Dios es presentada como luz, y etc. Ahora, dice aquí. No mi palabra como fuego. Y lo último, quiero ir aquí a Hebreos capítulo 5. Y vamos a hacer esta introducción hasta este punto para ir a lo próximo. Hebreos capítulo 5. Quiero ir a este pasaje de Hebreos 5. Le voy a decir el texto ahora mismo. Esto último, cómo ser bien establecidos, ¿verdad? Este punto, cómo ser bien establecidos. La manera de ser bien establecido es teniendo primeramente el conocimiento de lo fundamental. Entiende el principio. Usted no puede aprender álgebra. ¿Qué necesita primero para aprender álgebra? Aritmética básica. Aritmética básica. Tiene que sumar, restar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es lo primero. Y luego del álgebra viene que la geometría y otras, va de lo elemental a lo más complicado. Entonces, ¿cómo vamos a ser establecidos? ¿Por qué es que hay tantos creyentes tan inestables como las aguas, como Rubén, como leíamos en Génesis 49:4? Esa inestabilidad, esa falta de firmeza en su vida, ¿por qué? Porque aún lo elemental no lo conoce. No conoce lo elemental. No lo conoce. Bueno, puede haber, hay muchas razones. Vamos a poner las razones, ¿verdad? Vamos a poner las razones. ¿Por qué? Yo hago la pregunta. ¿Por qué hay tantos creyentes en todas las iglesias del planeta, en todas las iglesias, con tanta inestabilidad como las aguas, como Rubén, como niños fluctuantes, como estrellas errantes? ¿Por qué? ¿Por qué? Hay muchas razones, ¿verdad? Podemos mirar. Dígame usted una. ¿Por qué? Ahí está. No fuimos acostumbrados en nuestros, cuando empezamos pequeños. Primeramente venimos muchos de una iglesia que no nos enseñó mucho de la palabra. Y quizás eso mismo nos hace ver como que es demasiado. Cuando uno agarra la Biblia y tiene que leerla toda, cuando ya no empieza, es demasiado. Y eso nos da mucho miedo. Sí. No se ha instruido apropiadamente, como usted dice. Otra razón, una sola razón. Diga, alguien más. A mí, en el transcurso de mi vida, lo que me ha pasado es que yo he visto que no se me ha instruido con las verdades adecuadamente. Adecuadamente. ¿Por qué? Entonces esto va en cadena. Entonces la razón por la cual no fuimos instruidos
es porque aquellos que nos instruyeron, Ah, ellos mismos no fueron instruidos apropiadamente, sí. ¿verdad? Y quizás no lo podemos culpar porque tú das lo que tú tienes, ¿entiendes? Entonces ellos, lo que tengo te doy. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En otras palabras, ¿me está entendiendo? Lo que tengo. Mi pastor me dio mi pastor, él no estudió, él no tenía un doctorado. Él no tenía un doctorado. Pero hermano, era un hombre de oración, hermano. Era un hombre de oración. Ese hombre vivía de rodillas. Era un hombre de oración. La vigilia, los ayunos, los matutinos. Yo creo, mi vida, mi primer Dios, doy gloria a Dios por eso. Que el Señor me ubicó, ¿verdad? En ese tiempo, hasta el tiempo de salir. Entonces hay muchas razones, ¿verdad? Otra razón es que creyentes no quieren venir a la fuente. No quieren ser instruidos. No quieren ser instruidos. Amén. Y esto es problemático cuando está el alimento, está la comida y no quieren venir. Pero mira aquí en Hebreos 5, versículo 12. Mira lo que dice el versículo 11, 5:11. Ah. Acerca de esto de qué? Él está hablando, él está exponiendo de que Jesucristo es el gran sumo sacerdote. Él comienza su argumento en el capítulo 4, versículo 14. Recuerden que la Biblia no fue escrita con texto ni verso. Amén. Era en un contexto, hay que mirar el contexto para no formar un pretexto, como dice alguien, importante para la buena interpretación de la Biblia. Entonces está hablando de algo del Antiguo Testamento. Y luego dice, pero pensándolo bien, no puedo continuar el tema. Y dice, ¿por qué? Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. Hay tanto que te podía explicarle. Y difícil de explicar. ¿Por qué era difícil de explicarlo? Aquí tiene razón. Porque cuando os habéis hecho tardo para oír. Qué terrible, ¿no? Yo lo he visto esto en muchos lugares. Tardo para oír. Se le dice, se le dice, se le dice y pasa el tiempo y todavía tiene lo que tiene tardo para oír. Como que tú le dices, muchacho, pero ¿cuántas veces, muchacho, te he dicho que saque esa basura? No lo oíste la primera vez. O sea, que en otras palabras, constantemente se está repitiendo, diciendo lo mismo y somos tardos para oír. Él está diciendo a los oyentes acá, en la carta de los Hebreos, ¿verdad? Dice, por cuantos habéis hecho tardos para oír. ¿Y cómo es eso? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, mire eso, hermano. En otras palabras, ¿qué está diciendo? Que ya ha oído tanto que tú deberías ser un maestro de la palabra. Déjalo pampers, por favor. Oye, hermano. Cuando yo entro en eso, hermano, yo me transformo porque yo sé lo que estoy hablando, hermano. Yo sé lo que estoy hablando. ¿Cuántos sermones va a oír? ¿Cuántas enseñanzas va a oír para finalmente ponerte en el lugar que te corresponde estar? ¿Qué es lo que requiere? Te vas a morir un día de esto y todavía, ¿verdad? No va a entrar, como dice, no entraron en el reposo, no captaron. Como Cristo le dijo, como le dijo el Señor al pueblo de Israel. Ellos entraron en el reposo, no fue que se perdieron, cuidado. El Señor, sus cuerpos quedaron postrados en el desierto, no sus almas, para que no entren en herejía. Ya. Están en el infierno todos ellos. Cuidado con eso. Sus cuerpos quedaron postrados en el desierto. Amén. Así dice la palabra. El Señor lo juzgó y lo puso a dormir. Y luego da la advertencia en 1 Corintios, no sea que ustedes también. Y luego en la Santa Cena dice, bueno, ustedes están en pecado y eso lo pongo a dormir, por lo cual hay muchos de ustedes están enfermos y muchos duermen. El Señor le dictó sentencia, no le quitó la vida. Amén. Yo veo eso y eso es comida, mucha tela, ¿verdad? Entonces aquí dice, porque debiendo ser maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva. Oye, qué frustrante eso. Vuelve a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. ¿Sabes lo que significa los rudimentos? El ABC. En otras palabras, habían pasado tanto tiempo y ahora volver.
B, C. A, B, C, B. Los vocales. ¿Ok? Ahora los consonantes. Ahora los verbos. Los adjetivos. Ya tú deberías estar escribiendo hasta un libro. Ya has aprendido tanto tiempo. Tanto tiempo. Escuchando y escuchando y escuchando y escuchando. Y debes ser un maestro ya. Porque la palabra es para que tú la asimiles, la repases, la estudies, la mastiques, preguntes. Y que tú luego quemes esa gracia y comiences a compartir con otros. Mira, mira qué frustrante. Yo diría, esto es frustrante. Dice aquí, dice, tener necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales, mira esto, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Wow. Santo eres, Señor. Diga usted lo frustrante, no son los padres, lo que somos padres acá, que un niño no crezca, o que un niño o una niña solamente quiere leche. Yo he visto a veces un niño grandísimo, con la mamila y todavía ayuda. Este man son 4 años todavía o chupándose el dedo. Y en mi país yo veía eso. Chupándose el dedo con la mamila, el chupete, no sé cómo dicen, ¿verdad? Entonces, oye, y todavía, o con el seno de la mamá, grandísimo, y con el seno de la mamá, oye, pero Dios diseñó el lactar 2 años nada más, ¿verdad? 2 años, que el niño para que tenga la defensa y demás. ¿Okay? Y dice aquí, y todo aquel que participa de la leche es inexperto. Entonces tenemos una iglesia inexperta teológicamente, es lo que estamos hablando. Aleluya. Teológicamente, una iglesia inexperta. ¿Por qué? Porque ha despreciado, el pueblo perece por falta de conocimiento, no quiere la sana enseñanza y por ende es inexperto. Porque es niño. Dice aquí, porque es niño. Pero el alimento sólido, ¿para quiénes? Es para los que han alcanzado madurez, la teología, ¿verdad? Aleluya. Pregúntale a un cristiano que le define lo que es el evangelio, a ver si le define lo que es el evangelio. Pregúntale a un evangelio que le diga qué es la justificación por la fe, a ver si sabe. Pregúntale a un cristiano qué es la expiación. Pregúnteselo. A ver, pregúntelo, dígame hermano qué es el evangelio. Yo estaba escuchando un mensaje precisamente esta mañana. Y este pastor, que se llama Mark Denver creo que es, no lo recuerdo. Conocí a este pastor en Washington. Y él estaba en unas conferencias y él le preguntó, le digo, lo primero que él dijo, levantó la mano después de la segunda reunión y él quería hacer, era sobre la evangelización global, la conferencia. Y el Señor ha usado a Mark Dever como uno de los es un gran expositor bíblico que tiene que ver con la evangelización. Y él le preguntó, ¿y por qué no primero comenzamos definiendo lo que es el evangelio? Se ofendió el que estaba al frente. Sintió como que dice, ¿quién no sabe lo que es el evangelio? Tiene una actitud prepotente. Sí. Pero pregúntele. Por eso que vamos a definir lo que es el evangelio cuando tenemos la evangelización. ¿Qué es el evangelio? Tú tienes que saber lo que es el evangelio. Para luego cuando tú prediques, tú no cometas errores y sepas cómo presentar el evangelio. ¿Verdad? Pero bien, entonces dice aquí, pero el alimento solo es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, mire, para el uso tienen los sentidos ejercitados en el crecimiento. En otras palabras, toma la palabra, la practica, la medita, la mastica y puede usarla por el uso, los sentidos, el uso. Como un soldado, digamos que es un fiero valiente, porque por el uso sabe usar esa espada. Y eso es lo más valiente, como Urias, por ejemplo, en el caso, que era lo más valiente, ¿verdad? Sabe, es fuerte, sabe cómo conquistar a los enemigos, porque sabe usar esa espada. De la misma manera nosotros, hermanos, de la misma manera nosotros. Pregunta final y conclusión. Si no se conoce lo elemental, como lo básico, ¿cómo podemos nosotros servir a Dios en nuestro culto racional? Romanos 12,
¿Cómo podemos servir eficientemente a Dios si no conocemos lo elemental? Lo elemental. Y lo elemental está en Hebreos 6. Míralo ahí. ¿Qué es la ABC del Evangelio? Míralo aquí. Hebreos 6. Arrepentimiento de obras muertas. Fe en Dios. Tercero. Doctrina de bautismo. Imposición de manos. Resurrección de los muertos y el juicio eterno. Eso es lo elemental. Lo elemental. El ABC está ahí. Entonces Pablo, yo creo que fue Pablo que escribió Hebreos, decía que estos creyentes ni aún eso lo conocían y habían pasado años y todavía estaban con los pantaloncitos cortos, los pampers y con la mamila y con el chupete, con la lechecita. Ven, ¿qué te pasa, muchachito? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tiene la boca? ¿Por qué está como? Y debería de estar solito. Que el Señor se glorifique. Padre, te damos gracias y te bendecimos por tu palabra. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes, Padre amado, a anhelar la vianda, la sana doctrina, y para también poder instruir a otros. En el nombre de Jesús. Amén.